Veamos cómo resolver este interesante ejercicio geométrico. En este caso, nos están dando un círculo cuyo centro me dicen en este caso es B. B es el centro del círculo. Me dicen que hay un cuadrado que es ABCD, pero precisamente la característica es que este cuadrado ABCD tiene un vértice en el centro del círculo, que sería B. B es el centro del círculo y además es un vértice de este cuadrado. Y este cuadrado corta al círculo en dos vértices, en A y en C, es decir, serían tangentes a el círculo en esos puntos. Me dan además un ángulo cuyo vértice sería B, que es el ángulo ABF. Voy a marcarlo aquí. Este ángulo completo, que está aquí, vamos a cerrarlo. Me dicen que ese ángulo mide 60 grados. Y me dicen precisamente que el área del sector circular ABF, cuyo ángulo es 60 grados, esa abertura, este abanico, tiene un área de 6pi unidades cuadradas. Y con eso nos piden calcular entonces la medida de este segmento. Voy a marcarlo aquí, de DE. ¿Cuánto mide este espacio que está indicado aquí? Entonces, con esos datos vamos a resolver el problema de la siguiente forma. A veces, cuando vamos a resolver un ejercicio de geometría, sobre todo, la vista nos engaña un poco. O sea, queremos ver y trabajar con elementos que conocemos, pero que en realidad no nos hacen falta en el ejercicio. Entonces, lo bueno es, para trabajar esta parte de geometría, en los casos que sea posible, sería ver qué es lo que me están pidiendo y ver si puedo asociar algo de lo que tengo con lo que necesito. Yo quiero buscar DE, la pregunta que le hago. Bueno, ¿quién es DE? DE es una parte de BD. Quiere decir que BD comprende a DE. Y precisamente, ¿quién es BD? BD sería, en el cuadrado, sería una de sus diagonales. Y cuando yo tengo una diagonal en un cuadrado, sé que la diagonal me va a dividir a ese cuadrado en dos triángulos iguales, que sería el triángulo ABD y el triángulo BCD. Es decir, esta diagonal me divide al cuadrado en dos triángulos. Y esos triángulos van a tener ángulos de 90 grados, en A y en C. Van a ser ángulos de 90, por lo tanto los triángulos van a ser rectángulos. Fíjense cómo estamos sacando elementos de lo que conocemos. Repito, queremos buscar DE, pero DE es parte de BD, y BD, vuelvo a repetir, es la diagonal del cuadrado. La pregunta, si a BD, a la diagonal del cuadrado, le restamos la medida desde B hasta E, me daría BE, DE. Pero ¿quién es BE? BE es la medida del centro a un punto del círculo. Quiere decir que BE sería entonces el radio del círculo, porque del centro a cualquier punto del círculo es el radio. Pero si BE es el radio, también puedo decir que BC es un radio, y que BF es un radio, y que AB es otro radio, porque es del centro a cualquier punto del círculo. Pero si AB es el radio y ABCD es un cuadrado, entonces este lado de C también es igual a este, que sería el radio. Y este también es igual a este, que es el radio. Miren aquí cuántos elementos puedo ir sacando de acuerdo a lo que tengo. Y vamos entonces de nuevo a la pregunta. ¿Cómo buscamos DE? DE sería DB restándole BE. En otras palabras, sería el diámetro, en este caso la diagonal del cuadrado, que sería BD, la diagonal, si le resto el radio del círculo. Entonces vamos a escribir. Un camino a seguir sería este. Primero, que queremos calcular DE. O sea, DE, la medida del segmento, sería por una sustracción, una resta de dos segmentos, de BD, donde BD, repito, es la diagonal del cuadrado, restándole la medida desde B hasta E, donde BE sería precisamente el radio del círculo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos BE, voy a escribirlo aquí, BE lo necesito
y recuerden que es el radio. Entonces, vamos a buscar el radio. Nos dicen que el ángulo ABF mide 60 grados y me dan el área del sector circular. La pregunta, ¿con el sector circular su área puedo calcular o está en dependencia del radio del círculo? Sí, porque la fórmula del sector circular contiene a radio. Vamos a escribirlo. Y por aquí podríamos intentar, si conozco datos, buscar el radio. O sea, el área del sector circular, vamos a llamarlo ABF, que es el sector circular, va a ser igual. Recordamos, fórmula del área de un sector circular sería el ángulo de abertura por el área del círculo, que es pi r2 partido 360. La fórmula que tenemos para el área de un sector circular. En el sector circular interviene el radio, que es lo que quiero buscar. Por lo tanto, podría despejar el radio y calcular su medida. Vamos a sustituir. Conozco el área del sector circular, me lo dan por datos, 6pi. Vamos a omitir la palabra unidades cuadradas y ubicar unidades en este caso al final. 6pi es el área del sector circular. Igual, el ángulo de abertura del sector circular lo tengo. Me dicen que la abertura del sector circular es de 60 grados. 60 grados por pi r2 sobre 360. Aquí podría comenzar a simplificar algunas expresiones. 60 y 360. 360 entre 60 daría 6, que si simplifico 60 y 60 aquí, y me quedaría un 6 aquí. Me quedaría entonces pi por r2 sobre 6. ¿Qué vamos a hacer? Este 6 vamos a pasarlo multiplicando a nuestra derecha. Y este pi que está multiplicando, vamos a pasarlo dividiendo. Dejando solamente a nuestra derecha, vamos a dejar solamente r cuadrado. Aquí puedo cancelar los pi, me daría 36 igual a r cuadrado. Entonces el radio sería la raíz cuadrada de 36, donde el radio serían 6. En este caso el radio serían 6 unidades. Ya calculé el radio, pero recuerden que el radio es en este caso también igual a BE. Por lo tanto, podría estudiar aquí y decir menos 6 unidades. Ya tengo por aquí BE. Me faltaría, para obtener lo que quiero, que es DE, calcular BD, que es el segundo paso que me hace falta para trabajar. ¿Cómo podría entonces buscar, en este caso, BD? Recordamos que BD es la medida que existe entre dos vértices opuestos de un cuadrado. Por lo tanto, es la diagonal del cuadrado. Y esa diagonal del cuadrado, repito, me ha formado triángulos. Un triángulo aquí, que es rectángulo, que es el triángulo ABD. Triángulo ABD, voy a escribirlo aquí. Triángulo ABD es un triángulo rectángulo. ¿Y en qué vértice? En A. ABD es un triángulo rectángulo y el rectángulo en A. Si es rectángulo, conocemos que en los triángulos rectángulos se pueden aplicar algunos teoremas, y entre ellos tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa de ese cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos. Y precisamente BD es la hipotenusa de este triángulo, porque es el lado que está opuesto al ángulo 90 grados. O sea, quedaría hipotenusa al cuadrado, que sería BD al cuadrado, hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿Quiénes son los catetos del triángulo ABD? Sería AB y AD, pero los dos son el radio. Sería entonces cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Podemos colocar, si quieren, AB al cuadrado más AD al cuadrado, pero es el radio, radio al cuadrado más a radio al cuadrado. Y aquí nos quedaría entonces que BD al cuadrado sería igual un radio al cuadrado más un radio al cuadrado, nos daría 2 radios al cuadrado.
Este cuadrado de BD vamos a llevarlo a la izquierda, para ustedes a la derecha, como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2R2. Podemos sacar o extraer, dejamos la raíz de 2 por, y la raíz cuadrada de R2 sería R, porque R2 se puede extraer en la raíz cuadrada. Y ya tengo aquí la medida de BD, porque precisamente yo sé quién es el radio. El radio mide 6 unidades. Sería entonces 6 raíz de 2 por 6, sería 6 raíz de 2. Y aquí tengo la medida de la diagonal del cuadrado, que precisamente es la que quiero para poder estar aquí. Vamos a escribirlo. Entonces nos quedaría DE igual, ya calculamos BD, que sería 6 raíz de 2 unidades. Vamos a restar estas expresiones y a restarla vamos a entonces a llevarla a una forma aproximada. Sería 6 por la raíz de 2, podemos escribirla como 1.41 unidades menos 6 unidades. Vamos a multiplicar 6 por 1,41, 6 por 1 es 6, 6 por 4, 24, llevo 2, 6 por 1 es 6 y 2, 8, 8.46 unidades menos 6 unidades. Si a 8.46 unidades le resto 6 unidades, me daría 2.46 unidades aproximadamente. Recuerden que la raíz de 2 no es exacta. Yo tomé 1.41, pueden tomar otra expresión, pero es una raíz, es un número racional y no es exacto. O sea, aproximadamente, o lo dejamos sencillamente en 6 raíz de 2 unidades menos 6 raíz, en este caso, puedes dejarlo en esa expresión, o buscar la aproximación para tener la medida, la idea de su valor. Que si esta medida va a ser 2.46 unidades. Con esto terminamos el ejercicio y lo que queremos llevarles a una forma de calcular mediante los teoremas de Pitágoras, en este caso áreas de sectores circulares, etc., medidas en una expresión que aparezca geométricamente. Espero que les haya gustado el video, les sirva para sus estudios. Gracias, suscríbanse y like.